En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos. Nací en un hogar de fanáticos religiosos. Mis padres eran muy pobres económicamente, pues en la iglesia desde siempre les han quitado su dinero y les insisten en que los pobres heredarán el reino de los cielos, pero los ricos se irán al infierno. Así que crecí siempre con muchas carencias y pasando necesidades, vistiéndome con zapatos regalados que dejaban otras niñas más grandes de la iglesia, que también eran pobres, y no me los heredaban precisamente nuevos, sino rotos, manchados y horribles. Pero no podía quejarme porque si lo hacía, creía que me iría al infierno. Vi mucha hipocresía y maldad, y siempre critiqué que mis padres fueran tan obedientes y sumisos. Nunca cuestionaban nada. No podían preguntar nada en la iglesia, pues todo eran doctrinas profundas, y preguntar por algo era una muestra de falta de fe que sería castigada, adivinen dónde, en el infierno. En la medida que fuimos creciendo, mis hermanos mayores se fueron uno a uno alejando de la casa. Cualquier circunstancia era mejor que vivir al lado de mis padres. Realmente nos daban muy mala vida. Mi hermano el mayor cayó en el mundo de los medicamentos ilegales, ¿no? Mi hermana mayor resultó embarazada de un señor viejo que no la trataba precisamente con amor. Mi otro hermano se dedicó a la vida militar porque allí podría drenar toda la ira y frustración que le generó crecer con nuestros padres. Y yo, sumisa, obediente y consumida por el miedo, a mis 15 años decidí hablar con mis padres y explicarles amablemente que las decisiones que mis hermanos estaban tomando con sus vidas se debían al mal ejemplo que ellos nos daban y a todo lo que veíamos en la iglesia. Traté de razonar con ellos y que realmente me escucharan, pero como se imaginarán, no funcionó para nada. De hecho, lo tomaron como una ofensa peor a lo que habían hecho mis hermanos, y decidieron buscar la guía y ayuda de los pastores, quienes no precisamente de manera amable empezaron a hacerme visitas no solicitadas en la casa y a reclamarme y hacerme sentir mal porque yo estaba rebelándome contra Dios y contra su iglesia. No pude soportar ni 2 meses esa persecución y me descorazonó terriblemente ver que mis padres preferían quedar bien con esa gente de la iglesia en vez de cuidar a sus hijos. Y es que ningún padre o madre puede decir que ha hecho bien su trabajo si el caso es que un hijo joven prefiere irse de su lado con tal de no seguir soportándolos. Así es que agarré mis 3 trapos rotos, los eché en una caja de cartón y me fui para el terminal de transporte. Allí le rogué a un conductor de autobús que por favor me llevara gratis, porque no tenía para el pasaje. Yo ni siquiera sabía para dónde iba ese autobús, pero como ya les dije, cualquier destino era mejor que quedarme con mis padres. El señor conductor vio en mi rostro el sufrimiento y decidió ayudarme, así que llegué a un pueblo que queda a 4 horas de la ciudad donde había crecido con mis padres. Al llegar allí, el conductor me preguntó dónde iba a almorzar. Yo le dije que no conocía a nadie en ese lugar, así que no sabía qué iba a hacer. Él no me preguntó nada más. Simplemente me dijo que lo acompañara y fuimos a un restaurante donde él me invitó al almuerzo. Me dijo que comiera bien y bastante porque iba a necesitar guardar energías. Yo no entendía de qué me hablaba, pero tenía tanta hambre que simplemente agradecí y le hice caso. Cuando terminamos de almorzar, el señor habló con la señora del restaurante y le dijo que yo necesitaba trabajo y dónde vivir, pues estaba pasando por un mal momento. La señora le dijo que ahí había habitaciones disponibles y necesitaba un ayudante de cocina, así que le venía bien si yo podía quedarme. Y para que se puedan poner en mi lugar, es muy importante que entiendan que yo era una niña criada en una burbuja. Solo salía de mi casa para ir a la iglesia y de la iglesia volvía a la casa. No conocía otra cosa y nunca había tomado una decisión por mi cuenta. Y en ese momento no había reaccionado ni entendido lo que me acababa de suceder, ni había asimilado que me había ido de la casa de mis padres. Con todo eso y empezando a entender lo que estaba haciendo, le dije a la señora que sí, que empezaría de inmediato. Al señor conductor le agradecí, le di un abrazo y él me dijo que nos veríamos pronto. Esa fue la primera noche que pasé fuera de mi casa. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 2. Al día siguiente, el señor conductor volvió al restaurante. Yo lo saludé y me dio mucha alegría verlo. Me preguntó si había podido dormir y le dije que no. Pasé toda la noche en vela pensando que me iría al infierno por haber deshonrado a mis padres de esa manera. El conductor habló conmigo. Me dijo que todos los días él salía en la mañana de la ciudad y venía al pueblo manejando el autobús. Así que a diario almorzaba ahí en el restaurante. Me recomendó que aprendiera a trabajar y poco a poco las cosas irían mejorando. La verdad es que aunque apenas y lo había conocido el día anterior, me daba mucho gusto volver a verlo y saber que lo seguiría viendo a diario.
El tiempo pasó y la señora del restaurante se portó muy bien conmigo. Maduré, aprendí a vivir y a cocinar. Aprendí a ser mesera y a administrar el restaurante. Aprendí a hacer las compras y a atender el negocio. Estuve más de 2 años con la señora y se aproximaba mi momento para convertirme en mayor de edad, así que debía regresar a la ciudad para solicitar mis documentos y ser una adulta. Había visto al señor conductor a diario. Nuestra relación era buena. Hablábamos de muchas cosas y nos conocíamos bien. Yo era una jovencita de 17 años y el señor ya pasaba los 40, pero puedo decir que me había enamorado de él. Anhelaba a diario que llegara el mediodía para verlo. Ya sabía qué quería almorzar cada día. Me esforzaba porque su almuerzo quedara delicioso y me había ilusionado con él. Solo había un pequeño detalle a tener en cuenta. Él tenía familia en la ciudad. Yo no iba a hacer nada. Estaba enamorada sola, pero no podía interponerme en una familia, y eso de enamorarme era lo de menos en ese momento. Le conté que necesitaba ir a la ciudad a solicitar mis documentos, y él se ofreció amablemente a llevarme y traerme. Estábamos planeando todo para hacerlo al siguiente mes, cuando yo ya sería mayor de edad. Y justo cuando le pedí el permiso a la señora del restaurante para ir a hacer esas diligencias y le conté que el conductor me iba a llevar, las cosas empezaron a cambiar. Ella ahora me trataba diferente. De un día para otro dejó de confiar en mí, me hablaba fuerte, cosa que nunca había hecho. Y a mí se me hizo muy extraño. Así que en un par de días le pregunté qué estaba sucediendo, que por favor me contara si yo había hecho algo mal para solucionarlo, porque ella nunca me había dado ese trato, el que me estaba dando en ese momento, pues. Me dijo que no me hiciera la santurrona, que ella ya sabía muy bien lo que estaba sucediendo y no se lo esperaba de mí. Yo me asusté mucho. Le dije que no sabía de qué me estaba hablando y sinceramente no le entendía. Se enojó muchísimo, nunca la había visto tan acalorada. Me dijo que no me hiciera la tonta, que ella no había nacido ayer. Y después de mucho discutir ella conmigo, yo me puse a llorar. Le pedí que por favor fuera clara conmigo porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Le dije que yo nunca haría nada para molestarla, que por favor me explicara qué era eso tan terrible que había hecho, pues para dejar de hacerlo. Yo estaba muy preocupada porque mi vida dependía de ese trabajo, de esa vivienda y de esa señora. Después de ver que yo realmente estaba sufriendo y genuinamente no entendía nada, la señora se vino en un mar de lágrimas. Se disculpó conmigo y me contó un secreto que me escandalizó muchísimo, pues era algo que en mi mente inocente no cabía. Yo no me lo esperaba. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 3. La señora me dijo que estaba muy celosa de mí, pues se había dado cuenta de que el señor conductor hablaba mucho conmigo, y ella sabía que hasta ahora no había sucedido nada entre nosotros dos, pero que él me llevara a la ciudad a conseguir mis documentos sería el primer paso para que él y yo empezáramos una relación. Yo la interrumpí y le dije que yo jamás haría eso, porque él era un hombre casado. Y ella, con una risa irónica, me respondió que eso no lo había detenido de meterse con ella. Yo le dije que no le entendía, que me explicara. Ella se disculpó conmigo por haberme tratado así. Me dijo que los celos la estaban consumiendo porque ella era amante del señor conductor desde hace ya 5 años. En mi cabeza eso no cabía. Yo no conocía esa maldad. El señor conductor era un adúltero y la señora del restaurante era una fornicadora. Lo primero que pensé fue que se morirían en el infierno, pero decidí no juzgarlos porque yo también me quemaría allí por haber deshonrado a mis padres. La escuché y pude ponerme en su lugar. Le dije que yo no era quien para juzgarla, que no se sintiera mal por haberse metido con un hombre casado, que todos cometíamos errores. Y esta vez fue ella quien me interrumpió. Con una carcajada me dijo que a ella no le importaba que él fuera casado, que ese no era el problema. Ella sabía que era la amante y no tenía ningún problema con eso porque tampoco quería ningún compromiso. Disfrutaba su relación casual con el conductor y no sentía vergüenza en absoluto. Me confirmó que lo que le estaba atormentando la cabeza era que pensaba que yo también iba a tener una relación con él. Y como yo era más joven y bella que ella, pues se lo iba a quitar. Yo sinceramente en mi inocencia no entendía lo que ella me decía. No podía asimilar cómo es que ella estaba con un hombre casado y no tenía problema con compartirlo con su esposa, pero sí le generaba malestar que yo me metiera con él y se lo quitara. Ella vio mi cara de desconcierto y confusión. Me dijo que no pensara más en eso, pues ella ya tampoco iba a pensar en el tema más. Me agradeció por ser una chica inocente y pura, y finalmente yo le agradecí a ella por haberme tendido la mano durante tanto tiempo. Le dije que yo prefería
que él ya no me llevara a la ciudad, que mejor me iría en otro autobús y no causaría así ningún problema. Ella entonces me dijo que se sentía mal y me ayudaría con dinero para los pasajes. Así yo no tendría que sacar de mi plata para hacer mis vueltas. Ese día cambió algo dentro de mí. Ellos habían sido muy buenos y amables conmigo. A pesar de que él era adúltero y ella fornicadora, se habían preocupado por mí mucho más que mis padres santos y religiosos. Empecé a cuestionarme a mí misma, lo que yo creía, lo que sentía, y descubrí que estaba llena de prejuicios por el fanatismo religioso con el que me habían criado. Si bien estaba convencida de que eso que ellos hacían estaba mal, no necesariamente los convertía en malas personas porque había bondad en su corazón. Después de todo me habían ayudado a mí, mientras que mis padres, que pregonaban ser unos santos, habían arruinado la vida de todos sus hijos por su ignorancia. Eso me causaba mucho conflicto, pero tuve que aprender a tolerarlo. Llegó el día de ir a hacer todas las diligencias a la ciudad. Estaba muy nerviosa porque no quería encontrarme a mis padres ni a nadie conocido. Esas vueltas son demoradas y complicadas. Pero tan pronto llegué, me encontré a un chico haciendo la fila y empezamos a conversar. Era muy agradable, fue amable desde el saludo, era conversador. Y como la fila demoró más de 6 horas, tuvimos tiempo para conocernos y me contó que él y su familia asistían a una iglesia, una diferente a la que yo iba. Allí les enseñaban otras cosas diferentes, y la que más me llamó la atención fue que ellos no creían en el infierno. Y es que me puso a pensar cuando me preguntó cómo era posible que un Dios de amor creara un lugar con esas descripciones para castigar a sus hijos. Yo le expliqué que el infierno es el hogar de Satanás, y era él el encargado de castigar a los pecadores. Y él con paciencia me preguntó que desde cuándo Dios había encargado a su peor enemigo la labor de castigar a quienes él mismo había descarriado. Yo quedé anonadada con esa nueva doctrina, porque tenía sentido. Y siendo sincera, nunca le había puesto sentido común a lo que yo creía. Simplemente me había dedicado a obedecer y ya. Hablar con ese chico me hacía sentir bien, me daba paz. Y no sé si se debía al abandono emocional de mis padres y a mi natural anhelo de que me quisieran y me trataran con amor y respeto, pero desde esa primera charla yo quedé cautivada. Quería seguir hablando con él y aprender más de su sabiduría. Llegaron las 5 de la tarde y la oficina donde estábamos cerró. Por fortuna nos dieron unos números con turnos para que nos atendieran al día siguiente con prioridad. Nos despedimos del chico y quedamos de vernos al día siguiente. Yo en ese momento me sentía vulnerable y en un arranque de emociones decidí ir a casa de mis padres para ver cómo estaban. Actué por impulso y me arrepiento de haber ido a buscarlos, porque lo que pasó realmente no lo esperaba. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 4. Al regresar a casa de mis padres, realmente anhelaba en mi corazón una bienvenida de su parte, que se emocionaran al verme, que me preguntaran dónde había estado y me dieran un abrazo. Todo el trayecto en el autobús iba pensando en cómo sería volver a verlos después de más de 2 años, y hasta tenía los ojos llenos de lágrimas imaginándome la escena. Toqué a la puerta y mi madre abrió. Se veía envejecida, maltrecha, con su misma ropa vieja y sus mismos zapatos rotos. Los últimos 2 años habían sido muy crueles con ella. Me reconoció y enseguida frunció el ceño. Verme le dañó el rato. Era como si hubiera visto a su peor enemiga. No les había contado al comienzo, pero aún quedaban en casa con ellos mis 2 hermanos menores. Ellos preguntaron desde adentro quién estaba tocando la puerta, y cuando escuché su voz me puse a llorar porque realmente extrañaba a mis hermanitos. Como nadie respondía, ellos vinieron hasta la puerta y al verme me recibieron como anhelaba que me recibieran mis padres. Nos abrazamos y lloramos. Me hicieron muchas preguntas y estábamos muy emocionados. Mamá entonces me dijo que entrara, que tenía mucho por contarme. Yo pregunté por papá y todos se quedaron en silencio. Nadie me respondió nada y todos agacharon la cabeza. No fue necesario volver a preguntar dónde estaba, así que solo les pregunté cuándo había sucedido. Me contaron que efectivamente 2 meses después de mi partida, nuestro padre dejó este mundo. Les pregunté cómo había sucedido y me contaron que había caído en una profunda depresión después de mi partida. Empezó a recapacitar en todo el daño que le había hecho a sus hijos por obedecer ciega y fanáticamente lo que le enseñaban en la iglesia, y cuando asimiló que nos había arruinado la vida, no pudo soportarlo más y sencillamente tomó la decisión de no seguir viviendo. Yo miré a mi madre y la abracé. Ella entonces rompió en llanto, me reclamó diciéndome que había sido mi culpa y que si yo no me hubiera ido eso no hubiera pasado. Yo esperé a que se calmara y le dije que no iba a permitir que nunca me volviera a culpar de sus malas decisiones. Le dije que entendía que estaba susceptible y frágil, pero tenía que asumir que había sido una muy mala madre con todos nosotros y que papá había sido también un mal padre y el peor de todos al tomar esa terrible decisión.
que si aquí había un culpable era él, y si alguien más debía compartir su culpa era ella, por habernos causado tanto daño. Se quedó inmóvil, no supo qué responder. No cabe duda que ella no esperaba verme de nuevo y mucho menos que le respondiera de esa manera. Miré a mis hermanos y les dije que no se preocuparan, que iban a estar bien. Ellos me pidieron que volviera a la casa y no me fuera de su lado nunca. Y les dije que estuvieran tranquilos, pues no los iba a dejar solos de nuevo. Ellos se fueron a dormir y me quedé hablando largo y tendido con mi madre. Le cuestioné todas las decisiones que había tomado. Fui muy cruel con ella porque no podía entender cómo había permitido tanto sufrimiento y carencias para nosotros. Al final mi madre me reconoció que sufría muchísimo y desde la partida de papá se cuestionaba lo mismo a diario. No se perdonaba el habernos dado tan mala vida y habernos arruinado, pero ya era muy tarde para ella y no sabía cómo solucionarlo. Le dije que me quedaría para ayudarla, pero las cosas tendrían que cambiar y no íbamos a tolerar más fanatismos. Ella me dijo que no había vuelto a la iglesia porque los pastores la habían atacado tras lo sucedido y la habían culpado a ella. Con todo eso en la cabeza, al día siguiente fui a primera hora a terminar mis trámites y volví a encontrar al chico. Me saludó muy bien, me vio con la cara triste y me preguntó si me había pasado algo. Al terminar de hacer los trámites nos quedamos hablando largo y tendido. Le conté toda mi vida y lo que estaba sufriendo. Él me escuchó atento y me dijo que podía ayudarme a conseguir un empleo para que no tuviera que regresar al pueblo, sino que me quedara en la ciudad con mis hermanos pequeños y mi madre. Me acompañó hasta mi casa y casualmente vivíamos cerca. Así que me dijo que nos volveríamos a ver pronto, pues primero debía hablar con unas personas para recomendarme con ellas y que me dieran el empleo. Yo sentí la obligación moral de volver al pueblo y contarle todo lo sucedido a la señora para despedirme de ella y agradecerle por toda su ayuda. Ella me dijo que tenía las puertas abiertas y que podía volver cuando quisiera. Me regaló algo de dinero y nos abrazamos como nunca. Volví a la ciudad el mismo día. El chico fue a buscarme en la noche y me presentó en el terminal de transporte con su familia, que eran los dueños de unos autobuses. Necesitaban a alguien para que trabajara en la ventanilla de caja vendiendo los tiquetes. Yo acepté el trabajo y nunca me imaginé la razón por la que el chico conocía a esas personas que me dieron el empleo. De haberlo sabido, me hubiera alejado totalmente del chico y del terminal de transporte. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 5. Tras regresar a la ciudad y encontrarme con que mi padre había tomado la decisión de dejar de vivir y ver a mi madre más vulnerable que nunca junto a mis hermanos menores, acepté el nuevo empleo en el terminal de transportes atendiendo la ventanilla donde se vendían los tiquetes. En ese momento, nada me causó curiosidad, ni siquiera me percaté de la coincidencia con el terminal de transporte. El tiempo siguió su curso natural y pude ayudar mucho a mis hermanos. El de 13 años desafortunadamente tomó el mismo camino que uno de los mayores, los medicamentos. Y no los juzgo. Nunca recibimos orientación ni amor. Todos nos aferrábamos a cualquier cosa que nos hiciera sentir el mínimo bienestar. Y yo me aferré al chico que había conocido. Él me invitó a su iglesia un día y por pena acepté la invitación. Por supuesto, iba muy indispuesta, llena de prejuicios y a la defensiva. Sin embargo, al llegar allí me di cuenta de que esas personas realmente se esforzaban por ser amables. Empecé a asistir a esa iglesia con el chico a quien de ahora en adelante llamaremos Ezequiel. Me gustaba ir allí, sentía bienestar, y tal vez solo se debía a que estaba saciando una necesidad impuesta por mi crianza religiosa, sumado a la atención masculina que él me brindaba y de la que carecía desde niña, o a lo mejor en verdad encontré a Dios allí. Como sea, me sentía bien y eso era lo más importante, porque yo merecía estar bien. Ezequiel iba a la iglesia con su madre y sus muchos hermanos, porque si hay algo que los pobres sabemos hacer es tener hijos. Sin embargo, ellos no se veían tan averiados, sonreían, se divertían, casi eran felices. Poco a poco empecé a conocer a su familia y no sé por qué nunca habíamos llegado al tema de su padre. Y un mal día sencillamente se me ocurrió preguntarle cómo lo había perdido, pues yo asumía que el señor había fallecido. Y él me respondió que no lo había perdido, que su padre estaba vivo y era el esposo de su madre, pero a él no le gustaba ir a la iglesia. Y ahí quedó el tema hasta que empezamos a salir, nos enamoramos y un día me invitó a almorzar a su casa con toda su familia. Llegó el día y tal como todos sospechaban, el papá de Ezequiel era el mismísimo conductor de autobús que me había llevado al pueblo cuando me fui de la casa de mis papás. El mismo del que yo me había enamorado sola. El mismo que era amante de la señora del restaurante. Por un momento me quedé fría. Empecé a recordar todo y a pensar demasiado. Me puse ansiosa y no sabía qué decir. Él me reconoció de inmediato y me llamó por mi nombre. Me dio un abrazo y me dijo que estaba feliz de verme. Me dijo que el mundo era muy pequeño
que la señora del restaurante le había contado que yo volvía a cuidar a mis hermanos. Y entonces recordé que él no sabía que yo sabía que él y la señora del restaurante eran amantes. Traté de disimular y me alegré de verlo, pero no dejaba de pensar en que engañaba a toda su familia. La pasamos muy bien. Le contamos a todos la historia del día que él me había llevado al pueblo y cómo me había ayudado tanto. Y contándola, recordé todo lo que sentía por él. Y puedo reconocer que a lo mejor era la carencia de una figura paterna en mi vida, pero de que sentía cosas, sentía cosas. Ellos me hicieron muchas preguntas. Estaban sinceramente interesados en mí, querían conocerme y saber más. Yo nunca había sentido la confianza de hablar tanto y contarle mis cosas a otras personas, pero esta familia me inspiraba confianza. La madre de Ezequiel era una mujer noble y serena. Se veía que también había sufrido mucho. Sus hijos la trataban con mucha compasión y me gustaba ver esa dinámica. La reunión familiar terminó muy bien, omitiendo el pequeñísimo detalle de que yo estaba enamorada de Ezequiel y de su padre, o sea, mi futuro suegro. Además de que sabía que él era infiel con una señora en un pueblo desde hace 5 años. Todo era perfecto. La vida seguía siendo dura, pero ya no me sentía sola. Yo podía ayudar a mi madre y a mi hermano menor con mi trabajo. Teníamos una vida casi digna, había alimento suficiente y de vez en cuando ropa barata pero nueva. Mi relación con Ezequiel se fortalecía cada vez más y mi corazón seguía dividido porque no podía dejar de pensar en mi suegro. Él había llenado platónicamente un vacío enorme con el que crecí y yo fantaseaba pensando con lo que podría ser. A veces me ponía ansiosa con el tema y prefería evitarlo a toda costa para no tener que hablar con él. El tiempo siguió pasando y pasó lo que tenía que pasar. Ezequiel me pidió que fuéramos novios, me dijo que me amaba y que tenía buenas intenciones conmigo. Se extendió mencionando mis cualidades y lo mucho que me quería por ser como era. Yo estaba fascinada escuchándolo. Nunca nadie me había tratado así. Y él tampoco, pues no era precisamente un hombre cariñoso. Ese fue un día muy feliz de mi vida. Y lo recuerdo con cariño por todo lo que sentí. Por supuesto le dije que sí y nos hicimos novios. Ese mismo día, para empezar nuestro noviazgo con el pie derecho, le confesé que su padre le era infiel con una señora de un pueblo. Le pedí perdón por habérselo ocultado tanto tiempo y su respuesta me dejó fría. Y esa debió ser la primera red flag que me advertiría sobre lo que me esperaba. Pero estaba tan averiada emocionalmente que no le di importancia y decidí ignorarlo para seguir sintiéndome bien. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos. Parte 6. Después de confesarle a mi nuevo novio que su padre tenía un amante en un pueblo, él me respondió que su mamá lo sabía, que todos lo sabían ya y habían decidido no hacer nada al respecto, pues si sus padres se separaban, los que más sufrirían serían sus hermanos los pequeños. Yo quise concentrarme en nuestra relación. Necesitaba a alguien que me amara y me cuidara, y Ezequiel lo hacía bien. Así que dejamos a un lado el tema de sus padres, y poco a poco también dejé a un lado la toxicidad de mi madre. Seguí cuidándola y asegurándome de que no le faltara nada. Junto con mi hermano mayor, el que se había convertido en militar, estábamos pendientes de cubrir sus gastos y de que no le faltara nada. Pasó el tiempo. Nos casamos y nos dedicamos de lleno a la iglesia. Él fue nombrado pastor y nos fuimos a vivir a un pueblo donde la vida era más sencilla y económica. Ya mi hermano el menor se había ido también a la vida militar y mi madre estaba solita y sin responsabilidades. Así que le enviábamos algo de dinero al mes y podíamos seguir con nuestra vida. Por primera vez, fui feliz. Mi esposo era muy disciplinado y cuadriculado, no era romántico, pero me trataba con respeto y yo nunca había recibido un trato respetuoso. Así que obtenerlo de parte de mi esposo me hacía feliz. Ayudábamos a otras personas a conocer de Dios y llevábamos una vida muy tranquila. Después del primer año, la familia de mi esposo fue a visitarnos al pueblo y no puedo explicar lo que sentí cuando vi a mi suegro. Yo amaba a mi esposo, pero lo que sentía al tenerlo cerca era muy fuerte, como un instinto básico que me despertaba las emociones que mi esposo no. Yo no quise darle importancia al tema. Se me ocurrió que con ignorarlo sería suficiente, pero los días pasaban y verlo avivaba en mí más y más emociones que no comprendía. Un día en que todos habían salido de casa, pensé que yo estaba sola, pero resulta que allí también estaba mi suegro. Él también pensaba que estaba solo en la casa. Y nos llevamos tremenda sorpresa cuando nos vimos, pues ambos íbamos a darnos una ducha cuando nos encontramos de camino. No se imaginan la tensión del momento. Fue tanta que incluso yo, la más de las inocentes, entendí que algo estaba a punto de suceder. Mi suegro se me acercó y se quedó mirándome fijamente. Yo no pude manejar la situación y me fui corriendo a mi habitación. Después de eso, no pude ver de nuevo al señor a la cara
Estaba muy avergonzada y por alguna razón tampoco pude contarle nada de lo sucedido a Ezequiel. Yo me engañaba a mí misma asegurándome que realmente no había pasado nada. Y es que en realidad no había pasado nada, pero la conciencia me atormentaba porque sentía que lo estaba engañando. Después de eso, cada año la familia venía a visitarnos y cada año eso me representaba una tensión horrible, porque estaba tan confundida sobre lo que sentía que el miedo me paralizaba. Para no hacer el cuento largo, al 4.º año de matrimonio, ya no podía más con la incertidumbre y finalmente cedí ante los deseos de mi carne pecaminosa. En una de las visitas de la familia de mi esposo al pueblo, finalmente la tensión fue tanta que pasó lo que tenía que pasar. Y el pudor no me permite contarles detalles, pero sucedió y ese día algo cambió dentro de mí. No volví a ver a mi esposo con los mismos ojos. Pero lo peor de todo es que quedé embarazada, lo cual estaba totalmente fuera de nuestros planes. Ninguno de los dos contaba con eso. Fue la peor noticia que pudimos recibir. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 7. Cuando nos enteramos de mi embarazo, lloramos muchísimo. Y sé más que cualquiera que los hijos son una bendición del Creador, pero yo no quería ser mamá. Por favor, no me juzguen, pero yo sencillamente no tenía en mis planes convertirme en mamá. Traer hijos a este mundo a sufrir no es para nada amoroso. Tener niños sin ropita ni zapatos por ahí, eso no es ninguna bendición. Mi infancia fue tan dura y tan difícil que yo no quería traer más niños a esta tierra a que vivieran carencias. Pero eso no era lo peor de la situación. Lo peor era que yo no sabía si el fruto en mi vientre era de mi esposo o de mi suegro. Caí en una profunda depresión. Primero por estar embarazada. Segundo por no saber quién era el padre de mi hijo. Y tercero por ocultarle a mi esposo la verdad. Le había sido infiel, y no con cualquiera, sino con su propio padre. A nadie le deseo verse en una encrucijada tan terrible. El embarazo fue durísimo, yo solo quería dormir. Era lo único que podía hacer todo el día, dormir y dormir. Pues cuando me despertaba recordaba lo que había hecho. Sinceramente no sabía qué me atormentaba más. Si traer una nueva vida a sufrir a este mundo o no saber quién era el padre de ese bebé. Supongo que es el castigo por mi error. A esa conclusión llegué y a los 7 meses de embarazo empecé a asumirlo con otra actitud. Cuando la niña nació, la familia de mi esposo vino a visitarnos de nuevo y tuve la oportunidad de hablar con mi suegro. Él me preguntó si esa niña era su hija o su nieta. Y yo le dije que los dos tendríamos que vivir por siempre con esa duda porque no íbamos a averiguarlo. Que la tratara siempre como su nieta y no le contáramos la verdad nunca a Ezequiel. En eso quedamos en ese momento. Nos comprometimos de manera solemne a compartir ese horrible secreto. Como era de esperarse, la niña se parece a su familia paterna muchísimo. Y nadie sospechaba nada, no, pues es que hay doble posibilidad de que se parezca mucho al papá. La relación con Ezequiel empezó a deteriorarse. Yo no tenía paciencia ni disposición de hablar con él. Fue difícil los primeros meses. El trasnocho, el cansancio, la frustración propias y naturales de ser madre primeriza, sumado a mi depresión, me jugaban en contra, y a mi pobre esposo le tocó pagar los platos rotos. Nos distanciamos y él empezó a refugiarse más y más en sus amigos de la iglesia. Por fortuna estaban ellos para él, o al menos eso era lo que yo creía en ese momento. Ezequiel también cambió. Como yo ya no estaba para él, entonces él empezó a convertirse en un fanático religioso. Todo el tiempo se lo pasaba en la iglesia. Decía que la niña tenía que crecer en el camino de Dios y el asunto se le salió de las manos poco a poco. La niña empezó a crecer y él quería que en vez de una niña ella fuera un robot, que obedeciera ciegamente todo, que no viera televisión, que no escuchara música, que no se juntara con algunos niños porque sus padres eran malas influencias, que sus primeras palabras fueran los libros de la Biblia y otra serie de disparates con los que yo no estaba de acuerdo porque hay que ser equilibrados. Al fin y al cabo, justamente por eso era que en un inicio yo había preferido irme del lado de mis padres cuando era adolescente. Cuando fue edad de que la niña empezara la escuela, él no quería que fuera porque allí le iban a enseñar teorías como la evolución y el Big Bang, y a él le daba miedo que eso y las malas compañías del mundo la alejaran de Dios y de la iglesia. Discutimos muy fuerte por eso, pero finalmente accedió. Todo gracias a un muy buen amigo de la iglesia, su mejor amigo, en quien más se refugió cuando empezó nuestra crisis tras mi embarazo. Ese muchacho resultó ser un aliado para nuestra vida, especialmente para mí, aunque a quien más ayudó fue a Ezequiel. La cosa se empezó a poner insoportable, y es que ver la manera en que mi esposo criaba a nuestra hija era como revivir la manera en que mi padre me crió a mí,
Estaba permitiendo que le hicieran a mi hija lo mismo que me habían hecho a mí, y la impotencia me consumía. Estaba frustradísima de no poder hacer nada y ver cómo mi historia se repetía en mi niña. Hasta que por fin me cansé. Me harté de ver cómo se perpetuaba mi miseria y le puse un alto a la situación. Busqué al amigo de mi esposo y le pedí ayuda. Le conté lo mucho que estaba sufriendo y su respuesta me cayó como un balde de agua helada. Lo que me contó fue tan perturbador y denso que me hizo sentir bien con mí misma por haberle ocultado todo ese tiempo la verdad sobre mi hija. Por fin tenía una razón para alejarme definitivamente de él. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 8. Desesperada al ver que mi esposo se había convertido en la viva imagen de mi padre y ver en mi hija la inminente posibilidad de que sufriera lo mismo que yo sufrí en mi infancia, tomé la desesperada decisión de pedirle consejo y ayuda al mejor amigo de mi esposo. Le conté todo lo que me preocupaba y cómo sufría porque no quería repetir la historia. Le conté que estaba pensando en separarme de Ezequiel, pues no había manera de hacerlo reaccionar y sencillamente no entendía el daño que su fanatismo le hacía a nuestra hija. Sin embargo, yo no quería renunciar así como así a mi matrimonio ni dejar a la niña sin una familia. Son temores que una madre tiene. Me encontraba en un dilema tremendo que me hacía sufrir a diario. Él me escuchó atentamente. Solo con poder hablar ya me sentía mejor. Le abrí mi corazón y su paciencia y tranquilidad me hacían sentir un alivio que hacía años no sentía. Después de escucharme, me dijo que tenía la solución a mis problemas y con gusto me la diría porque también sería la solución a los suyos. Escúchame muy bien porque puede que esto sea demasiado para ti. Te he escuchado atentamente y te creo. No te he juzgado porque siento tu dolor. Lo comparto contigo, pero no es lo único que compartimos. Gracias, muchas gracias por ponerte en mi lugar. No pensé que serías tan empático conmigo. No me imaginé que podrías llegar a sentir como tuyos mis problemas. No siento como míos tus problemas. La razón por la que te digo que comparto tu dolor es porque sufro exactamente por lo mismo. No entiendo, por favor explícame. Después de haberte contado todo esto me siento mucho mejor. Estoy segura de que si hablas conmigo podrás sentir alivio. Quiero escucharte y devolverte el favor de haberme escuchado. Y me vas a escuchar. Prepárate porque no podrás creer lo que voy a decirte. Pregúntame tanto como quieras porque quiero que sepas toda la verdad. Lo único que te voy a pedir es que me regreses el favor de no juzgarme. Te prometo que no te voy a juzgar, pero ya me asustaste. Dime lo que quieres contarme, me estoy sintiendo ansiosa. Como sabes, nuestras vidas han estado sesgadas y marcadas por lo que nuestros padres nos han enseñado y obligado a creer. Tú y yo nos rebelamos de esa dictadura moral en nuestra adolescencia y al ser adultos decidimos volver a lo que conocemos. Por eso, vamos a la misma iglesia y así callamos nuestras conciencias. Pero mantener esta fachada me sobrepasa y ya no quiero seguir siendo un hipócrita. He estado esperando este momento por mucho tiempo y es un sueño realidad que por fin pueda decirte la verdad. Tengo mucho miedo porque no sé cómo Ezequiel reaccione después de que tú lo sepas. Pero no es justo contigo, conmigo, con él y mucho menos con tu hija, que es la mayor víctima en medio de todo esto. No le des más vueltas a esto. Dime ya de qué se trata, sin explicaciones ni preámbulos. Dilo como tengas que decirlo, por favor. Puedo soportar lo que sea que tengas que decirme, pero ya no soporto más esta angustia. Está bien. Desde que tu hija nació, Ezequiel y yo somos amantes. Lo hemos mantenido en secreto todos estos años. Hemos intentado terminar nuestra relación, pero siempre regresamos a lo mismo. Nos amamos. No podemos separarnos. Perdóname, por favor, porque te he engañado. Todo este tiempo te he engañado, pero no puedo dejar de hacerlo aunque esto me haga sentir tan mal. Yo no podía creer lo que me estaba contando. Mi vida era una mentira. Había estado sosteniendo una fachada de hipocresía durante años y la más perjudicada era mi hija. Sin embargo, en medio del shock de escuchar esta noticia, sentí un alivio enorme. Ya no tendría que seguir al lado de un hombre al que no amo. Y tenía en mis manos todos los argumentos para que dejara en paz a nuestra hija. Podría alejarme definitivamente de él y criar a mi hija sin el peso de su fanatismo. Lo abracé y le agradecí porque me estaba dando la llave que nos daría nuestra felicidad.
Le respondí que no lo juzgaría porque no sabía qué había en su corazón ni los motivos que lo habían llevado a tomar sus decisiones. Le dije que no se preocupara por mí, que no había nada que perdonar. Empaqué mi ropa y la de la niña. Le expliqué con las mejores palabras que pude que tendríamos que irnos un tiempo a visitar a una amiga y papá no podría acompañarnos. Ya la niña tenía 8 años y empezaba a entender algunas cosas. Solo me preguntó si estando con nuestra amiga yo iba a sentirme más feliz. Y al escucharla lloré, porque en el sincero y puro corazón de mi hija había lugar para mi bienestar. Ella había notado mi sufrimiento y mi dolor, y estaba entendiendo más de lo que yo creía. Eso me conmovió. Le respondí que sí, que ambas estaríamos más felices pasando un tiempo sin papá. Llamé a mi suegro y le conté todo lo sucedido. Le pedí su ayuda, pues yo no tenía dinero para irme, y por fortuna, él fue muy condescendiente. Me envió de inmediato dinero suficiente para los pasajes y para sobrevivir más de un mes. Me preguntó para dónde iría y le respondí que él ya sabía para dónde iría. En veces son los padres los que apagan el brillo de los hijos, parte 9. Esa noche, cuando Ezequiel llegó a casa, se sorprendió mucho de ver las cajas en la entrada. Me preguntó qué estaba pasando y le dije que teníamos que hablar. Sin mucho preámbulo, le dije que ya sabía de su romance con su amigo. Le repetí hasta el cansancio que no lo juzgaba por nada y que tampoco lo odiaba por eso, pero quería alejarme de su lado porque le estaba haciendo mucho daño a nuestra hija y ya yo no estaba dispuesta a permitirlo. Él se indignó tremendamente. Dijo que pensara en qué iba a pensar Dios de eso, y ahí mismo lo interrumpí y le dije que probablemente lo mismo que pensaba de su relación con su mejor amigo. Se quedó frío, se puso pálido y perdió la fuerza de las piernas. Empezaron a temblarle y se le quebró la voz. Me preguntó que de qué hablaba, que eran mentiras y nada de eso era verdad. Yo estaba serena. Le dije que no había dicho nada puntual. ¿De qué mentiras hablaba? Entonces renegó que su amigo era un mentiroso y yo no debía creerle nada de lo que él dijera. Yo no me sentía de humor para absolutamente nada en ese momento. Así que le dije que lo nuestro se había terminado en ese momento y no porque fuera homosexual, sino porque le estaba haciendo daño a mi hija. El mismo daño que mi padre me hizo a mí, y tras mucho rogarle que cambiara, sencillamente él había demostrado que no estaba dispuesto. Le dije que no lo juzgaba, que lo perdonaba si algún día quería mi perdón y que no nos buscara nunca más. Él empezó a respirar agitadamente, se puso a llorar y se quedó sin palabras. Le dije que tenía que despedirse de la niña y hacerle el menor daño posible, así que pensara muy bien lo que le iba a decir. Entendí que me habían descubierto. Tal y como me lo temía, había perdido todo lo que tanto amaba. En ese momento me quité un gran peso de encima. Estaba a punto de asumir las consecuencias de mis actos. Por primera vez entendí lo que tanto me reclamaba sobre la manera en que criaba a mi hija. No era más que un hipócrita, embriagado del poder ridículo que me otorgaba ser pastor de una iglesia de garaje, porque nunca logré nada más en mi vida. Me había aferrado a la miserable sensación de superioridad y éxito que me otorgaba ser inmerecidamente respetado por un montón de personas que ni siquiera entendían lo que creían. Y reclamaba como mía la obediencia ciega de mi hija, un ser puro que apenas empezaba a vivir, que no entendía de qué se trata la vida, y yo ya se la estaba arruinando. Me odié por ver que me había convertido en el objeto de desprecio de mi esposa, a la vez que hipócritamente les exigía cumplir normas morales que yo mismo tampoco podía cumplir. No quería lo mejor para mi hija ni para mi esposa, ni siquiera quería lo mejor para mí. Solo quería poder, ese miserable y ridículo poder que recibía en la iglesia y que no había podido obtener ni reclamar en absolutamente ningún otro aspecto de mi vida. No podía caer más bajo. No sabía qué hacer porque de nada valdría pedir perdón, ya era demasiado tarde para remediar el daño. Mi esposa se había rendido. Yo no merecía más oportunidades, así que lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi esposa con toda la verdad. Por primera vez sentí que estaba teniendo una conversación sincera con Ezequiel. Creo que fue la primera vez que realmente me escuchó para entenderme y no para responderme. Claro que ya todo estaba perdido. Todo lo que se podía arruinar se había arruinado, pero yo no era su jueza, especialmente porque no sabía si mi hija era de él o de mi suegro. No tenía autoridad ni moral para negarle el perdón a alguien arrepentido, porque yo misma necesitaba ese perdón también. Me pidió que no me fuera esa noche, que por favor esperara hasta el día siguiente y en la mañana hablaríamos del tema con calma. Me prometió que no nos haría más daño nunca, que quería entenderme y que yo lo entendiera.
Yo estaba cansada física, mental y emocionalmente, así que le dije que podía esperar un día más para viajar. La niña entró a la habitación y recordé que a pesar de sus ridículas exigencias morales y fanáticas, Ezequiel es un hombre amoroso con la niña. No había sido tan mal padre después de todo. Y lo más importante, era el único padre que la niña conocía. Nunca podría reemplazarlo. Cenamos en familia para que la niña no sintiera nada extraño. Ella le preguntó al papá si finalmente había decidido acompañarnos en el viaje y él le respondió que aún no sabía, que debía hablarlo conmigo para tomar una decisión. Pero sin importar si él viajaba o no, siempre sería su papá y la amaría con todo su corazón. Durmió a la niña en su habitación y me preguntó si podíamos seguir hablando. Yo le dije que estaba agotada. Entonces dormimos y al día siguiente a primera hora retomamos la conversación. Lo primero que hizo fue pedirme perdón y lo sentí sincero. Me contó de su aventura con su mejor amigo, quien en realidad era su amante. No me reprochó nada, pero me explicó que durante el embarazo y posparto todo fue abrumador para él y las cosas se le salieron de control. Yo no quise escuchar detalles. Le dije que sinceramente lo perdonaba. Él se sorprendió de escucharme. No me creía, pero le insistí en que de verdad lo perdonaba. Me dijo que al ver la inminente posibilidad de perdernos había caído en cuenta de todos sus errores y ya no quería seguir cometiéndolos. Y tras hablar más de 2 horas, en las que realmente sentí que me abría su corazón, me pidió que por favor nos fuéramos los 3 de ese pueblo, que empezáramos juntos una nueva vida y que le diera la última oportunidad. Solo me pedía eso, una última oportunidad para empezar de cero. Yo no sabía qué responderle. Quería creerle, no porque lo amara, no porque se lo mereciera o no, sino por mi hija. Y a la vez no quería que siguiera haciéndonos el mismo daño, y no porque yo no lo mereciera, sino por nuestra hija. Entonces le respondí que tenía que pensarlo, pero mientras lo pensaba era muy importante que él supiera una verdad que yo también le había ocultado por muchos años y que podría hacerlo cambiar de opinión sobre su petición de una última oportunidad. Le confesé a Ezequiel que no sabía si mi hija era de él o de su padre. Sin entrar en detalles, le conté sobre mi infidelidad y le dejé muy claro que había sido algo de una sola vez, que no se había repetido nunca. Vi cómo se le rompía el corazón, pero su respuesta me sorprendió. Supongo que me lo merezco. Después de todo el daño que he hecho es lo menos que merezco. Y lo asumiré con dignidad. No soy quien para juzgarte, y ya no me importa. Lo único que sé es que mi hija es mi hija y siempre lo será. Y en realidad quiero que seas mi esposa por siempre. Esto que me acabas de contar no cambia en nada lo que te he pedido. Por favor, dame la última oportunidad. Ambos podemos enmendar el camino para nuestra hija. Ella se merece una familia feliz. Y si nos esforzamos, podemos dársela. Su respuesta me convenció. Ver la madurez y entereza con la que me respondió me hicieron recordar por qué me enamoré de él. Prometimos olvidarlo todo, dejar todo en el pasado y empezar de nuevo. Empacamos todas las cosas de la niña y las pocas que teníamos. Ese mismo día, sin despedirnos de nadie, tomamos el primer autobús hacia el pueblo donde mi suegro me había llevado la primera vez que me fui de casa de mis padres. Llegamos al restaurante de la señora que me tendió la mano, la amante de mi suegro. Ella nos recibió con las puertas abiertas y nos dio empleos, pues ya no era tan fuerte como antes y necesitaba mucha ayuda. Mi suegro se encargó de entregar la casa en la que vivíamos y nos ayudó a vender algunas cosas que dejamos allí. Ya llevamos 3 meses intentándolo de nuevo. Queremos hacer que funcione. Hasta ahora Ezequiel ha demostrado una buena actitud. Estamos concentrados trabajando y criando a nuestra hija con amor. Por mi parte puedo decir que he decidido perdonarlo completamente y él me asegura que me ha perdonado a mí. El pasado ha quedado atrás para nuestra familia. No queremos ser como los padres que apagan el brillo de sus hijos.